Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Tarde de hoy me acompaña vía telefónica Daniel Horta, él es especialista en responsabilidad social empresarial, director de la Red Profesionales Responsabilidad Social Empresarial en el Mundo, docente e investigador de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y líder de programa de formación de microempresarios de Banesco, también doctorado en gerencia de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos. Muchísimas gracias a ti. Bueno, hoy, ¿de qué más vamos a hablar? Por supuesto, de responsabilidad social empresarial junto a ti, y vamos a mencionarle a nuestra audiencia cómo ser una empresa socialmente responsable. Claro que sí. Bueno, siempre es un honor poder difundir temas de responsabilidad social empresarial, sobre todo en este nuevo contexto en el que la sostenibilidad de las organizaciones y por supuesto también de nuestros emprendedores en el país y en el mundo entero es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible y por supuesto la Agenda 2030. Así es. Cuéntanos un poco cómo se encuentra actualmente Venezuela y el empresariado a nivel de responsabilidad social empresarial. Sí, pero bueno, actualmente creo que tenemos un largo recorrido, ¿no?, por hacer como país en materia de responsabilidad social. Sin embargo, hay muchísimas organizaciones pues que apuntan a esta estrategia que es de valor compartido no solamente para las organizaciones, sino también con sus públicos de interés, entiéndanse los propios colaboradores, las comunidades, cada rincón del país pues que es parte de todas las organizaciones que hacen presencia económicamente acá en Venezuela. De hecho, espacios como estos son fundamentales para que cada día pues sean más los empresarios, los emprendedores, incluso las personas que conozcan que estos temas son estratégicos y que no se tratan pues de filantropía, de solamente una ayuda o de que es una moda y una tendencia y por eso es que estamos hablando de responsabilidad social, sino que por el contrario pues las políticas de responsabilidad social de las organizaciones y todo su conjunto de programas y proyectos siempre van a ser una fortaleza para la propia organización en el futuro y también para las personas que se involucran con las empresas, clientes, organizaciones, proveedores, medios de comunicación, todo lo que está en el contexto tanto interno como externo a ellas. Así es, Daniel, aunque tengo entendido, según investigaciones, que la responsabilidad social es un concepto normativo, pero no es obligatorio, es decir, no tiene fuerza de ley. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Buenísimo, bueno, esto es un punto creo medular porque esto va desmontando una serie de hitos que surgen alrededor de esta materia, ¿no? Y uno de ellos es que, bueno, que la responsabilidad social dicen que es para evadir impuestos, es sencillamente una conducta de la organización, pero la verdad o lo cierto es que la responsabilidad social empresarial es un comportamiento ético y voluntario, es decir, cuando hablamos de ética hablamos de voluntariedad. Por lo tanto no se regula, no es obligatoria, es decir, no hay una ley que te obliga a hacer responsabilidad social, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, porque realmente es un compromiso voluntario que tienen las organizaciones para marcar tendencia y un camino de aporte hacia el desarrollo sostenible. En ese sentido, pues es un comportamiento completamente ético y que digamos que esa regulación o esa autorregulación más bien viene del buen gobierno corporativo de las organizaciones, es decir, las prácticas de buen gobierno corporativo van a incluir que pues una empresa se conduzca con todo un componente de responsabilidad social. Y cuando hablamos de responsabilidad social, justamente, bueno, para hacer honor a cómo ser una empresa socialmente responsable, bueno, lo primero es tener una política clara de responsabilidad social que oriente las acciones de la empresa para ganar la organización en cuanto a apuntar a su filosofía de gestión, es decir, con ese conjunto de valores que tiene, cómo puede alcanzar en mayor medida su visión y su misión al tiempo que comparte y genera valor con sus grupos de interés, con sus comunidades que lo integran, con sus colaboradores y todas esas personas que son parte de la cadena de valor de la organización. Eso es lo primero, tener esa claridad, escuchar esas necesidades, esas inquietudes, esa demanda que existe del entorno y cómo vincularlas a mis intereses como organización para poder dar respuesta a las mismas. Por supuesto, bueno, atender con equidad y transparencia es clave, rendir cuentas a todos también lo es, aprovechar las oportunidades dentro de ese marco legal que sí es normativo, bueno, qué oportunidades existen
que yo pueda explotar o que pueda ir más allá de eso para realmente ser una empresa comprometida que cumple con la ley, pero es que más allá de eso tengo otra serie de necesidades y expectativas que no enmarcadas en la ley, también me competen porque si yo soy una empresa o soy una organización, no soy neutral a la sociedad, no soy neutral a la comunidad que me rodea, soy parte de ella y por tanto pues debo tener ese compromiso ético de actuar y generar valor compartido con sus intereses también. Ahora, Daniel, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tan común son esas buenas prácticas de gobierno corporativo? ¿Qué tan en el ADN de las empresas a nivel en esa fase de valores de empresa, qué tanto forma parte de la sostenibilidad, ese compromiso social, ecológico, ese compromiso voluntario? Bueno, esa es otra, digamos, otra de las aristas de la responsabilidad social. Muchas personas confunden responsabilidad social con sostenibilidad y hay que, bueno, allí tener claro que la responsabilidad social es una estrategia gerencial de la organización que apunta o apalanca la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad hablamos bien de estas variables que has mencionado, que son los objetivos sociales, económicos y ambientales. Es decir, el cumplimiento en equilibrio de esos tres objetivos hacen que una organización o también un proyecto, un emprendedor, incluso nosotros, las personas como individuos, realmente seamos sostenibles y entendamos que las futuras generaciones pues también tienen el mismo derecho que nosotros de vivir, incluso de vivir mejor en una sociedad más desarrollada, en una economía más robusta y un ambiente completamente sano. Y cuando hablamos en equilibrio, pues hablamos de que la empresa, por supuesto, tiene un objetivo que es vender y que es operar pues brindando los productos o servicios que ofrece, pero no puede dejar de lado temas sociales y medioambientales porque de esta manera pues digamos compromete su sostenibilidad y operaciones en el tiempo. Bueno, ya que has mencionado la palabra vender o el verbo vender, voy a compartir contigo una data mundial que me pareció bastante interesante. Se dice que el 81% de las personas dice confiar en las empresas, que las empresas hacen lo correcto, pues sí tienen algún plan de responsabilidad social empresarial. Sin embargo, el 56% considera que solo lo usan como una estrategia de buena reputación para vender. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bueno, la responsabilidad social, como lo mencionaba, no es una tendencia, no es una moda, no es filantropía, sencillamente es un comportamiento ético y voluntario. Y cuando hablamos de ética, hablamos pues de temas un poco más profundos y densos. Y por supuesto que tener responsabilidad social, entre comillas, solo para vender, pues no es tan ético que digamos de parte de una organización. En ese sentido, por supuesto la responsabilidad social debe generar un retorno de inversión para las organizaciones, porque se supone que yo como organización pues mi misión es vender y operar en el tiempo, y por supuesto que en la medida que yo pueda obtener mayores ventajas competitivas, y cuando hablo de competitividad no hablo de cómo ser mejor que el que está al lado de mí, hablo de cómo ser más competente o cómo ser mejor frente a las expectativas de mis clientes, de mis comunidades, de la gente que me rodea. O sea, y en esa medida es que yo voy a aumentar realmente las ventas y toda la reputación organizacional, porque por supuesto el ser socialmente responsable blinda de transparencia a la organización, blinda de confianza, y la confianza, bueno, es la base de todo, porque un cliente que no confíe en mí como empresa, pues no va a obtener mi producto o mi servicio, o muy probablemente no lo va a escoger frente a otros. Entonces, bueno, esta estrategia, por supuesto, apega a condiciones o a variables como estas, pero no se debe dejar de lado ese compromiso real de querer aportar y querer generar un compromiso sano y sostenido en el tiempo con las personas que nos integran como empresa, a nivel interno y a nivel externo. Y cuando hablamos de este compromiso, pues hablamos de respeto a los derechos humanos, hablamos de pobreza, hablamos de múltiples problemas sociales, hablamos de múltiples problemas medioambientales. Entonces no se trata de, bueno, hacer una campaña, por ejemplo, que somos una empresa verde para ganar reputación, pero entonces, por otra parte, estamos imprimiendo más de la cuenta y no estamos digitalizando los procesos, ¿sí? Entonces, bueno, chévere, tenemos una imagen reputacional externa, pero resulta que las prácticas no van en consonancia con esto. Entonces, por supuesto, esto ya hace que no haya un compromiso ético y, por su parte, no es responsabilidad social de lo que estamos hablando. Es un falso mercadeo, pues, de
de una reputación que queremos construir, pero que en la práctica no es lo que estamos llevando a cabo. Sí, definitivamente tiene que haber consistencia, ¿no?, entre lo que estamos diciendo en esa imagen pública con respecto a esa imagen privada como empresa. Ahora, mencionaste algo muy interesante y es evitar estar viendo mucho lo que hace la competencia a nivel de responsabilidad social empresarial y más bien pensar en la empresa como tal, o sea, conocer nuestra empresa y saber cuál es el impacto positivo o negativo que puede estar teniendo en el entorno y en base a eso poder dar respuesta entonces a los usuarios, a los consumidores, a las personas que estén colaborando o a las personas que estén impactadas de alguna manera en esta organización. Tomando esto en cuenta, Daniel, me gustaría saber desde tu punto de vista cómo elaborar una estrategia de responsabilidad social conveniente. Sí, pero bueno, lo primero es revisar la filosofía de gestión organizacional, saber y tener mucha claridad en cuál es tu visión, tu misión y los valores que tienes como empresa, hacer toda una revisión interna de cuáles son esas necesidades y expectativas que están dentro de tus públicos de interés internos, que son principalmente tus trabajadores, el motor de cualquier organización, tus accionistas, tu tren gerencial, y por supuesto esa mirada externa de saber qué hay en tus comunidades. O sea, es escuchar atentamente, generar, digamos, espacios de diálogo fluido y constante, además, que te permitan entender lo que pasa en el entorno. Y luego de eso, bueno, es que se hace todo un análisis tridimensional entre los que son tus públicos de interés, quiénes son, mapearlos, tener claridad de quiénes son realmente esas personas a las que tú impactas como negocio positivo o negativamente y viceversa, porque como lo decía, la bidireccionalidad es importante, también cómo ellos pueden impactar al negocio positivo o negativamente. Y después de, bueno, tener, digamos, ese abanico de posibilidades y necesidades mapeadas, poder construir esos programas y proyectos con los cuales la empresa puede contribuir desde la esencia, desde lo que son, a esas necesidades y expectativas para poder generar un valor compartido con esos grupos de interés. Por supuesto, también teniendo en cuenta siempre ese retorno de inversión, o sea, no es un gasto, tiene que ser una inversión en la que yo pueda maximizar las potencialidades de ellos al mismo tiempo que maximizo mis potencialidades y mi crecimiento como negocio. Hoy día la ayuda yo creo que se queda etérea, ¿no? Como tiempos atrás en las que solo ayudábamos por ser caritativos o filantrópicos. Hoy día la ayuda debe generar un retorno y una sinergia importante para que ambas partes puedan crecer en conjunto. Y no solamente las organizaciones, sino también entre nosotros como personas. A veces nosotros donamos algo que nos queda, no sé, en la casa que ya, no sé, una ropa que ya no nos quede, y donarlo puede significar que por lo menos esas gracias nos llenen emocionalmente. Entonces, bueno, hay que tratar de que en las organizaciones esa estrategia sea muy sólida y podamos tener identificado realmente cuál es el retorno de inversión que yo voy a tener, porque si no pierde vista gerencial y pierde de vista hacer una estrategia de la organización. En ese sentido, Ahora, bueno, Daniel, lo principal es eso. me gustaría saber si llamas en este caso a retorno de inversión, lo estás tomando en cuenta como un retorno económico o, como bien entiendo, en estos modelos de negocios sociales, ¿no?, de emprendimientos sociales, generalmente a los ingresos le llaman beneficios. En este caso, ¿lo estás viendo como un retorno económico, ese retorno de inversión, o lo estás viendo como un beneficio? Buenísimo, importante. Debe ser un retorno en todo sentido, en el triple impacto de sostenibilidad, es decir, un retorno social, ambiental y económico también. Y bueno, la gran pregunta, ¿cómo yo puedo generar un retorno económico? Bueno, mire, de muchas maneras, y aquí es preciso acotar el tema de la innovación y la creatividad, que es base y primordial para cualquier desarrollo de programas y proyectos de responsabilidad social. Por ejemplo, yo he estado en organizaciones donde, y cito el caso, se imprimía muchísimo y nosotros desde gerencias de responsabilidad social hacíamos concursos, acompañamiento de temas ambientales y sociales para los colaboradores, y en algún punto, y también aquí cabe acotar que los temas sociales y ambientales son lentos, no es como que, bueno, lanzamos la piedra y listo, ya todo va a estar cambiado. Esta resiliencia y esa capacidad de entender que los cambios en temas sociales son lentos, nos permiten pues entender y seguir avanzando con ese compromiso sostenido. Entonces, en algún momento estos colaboradores dejan de imprimir y viene Finanzas y nos dice, bueno, ya no tengo que comprar
100 resmas de papel, sino que tengo que comprar una. Entonces, fíjate cómo con un proyecto de acompañamiento y de generación de conciencia tan básico como el que estoy citando, puede aumentar el flujo de caja de la organización, porque compro y gasto menos dinero en hojas blancas, puedo aportar a un ambiente más sano en la medida que una resma de papel o una sola hoja menos es un impacto menor para el medio ambiente. Y aquí cito a la Madre Teresa de Calcuta, que decía, a veces pensamos que el mar no sería lo mismo si le faltara una gota, y es completamente cierto. O sea, el ambiente no sería el mismo si imprimimos una hoja más. Así y al mismo tiempo se genera acompañamiento y despertar esa conciencia en la sociedad, en la gente. Entonces, proyectos tan sencillos como estos, que por supuesto deben tener una mirada más crítica y más profunda dentro de la materia organizacional, pueden aportar, pueden tener ese retorno de inversión no solamente social, sino también económico, también tangible. O sea, porque no solamente son intangibles, también hay un retorno de inversión tangible y financiero importante. Así es. Bueno, en ese caso de retorno económico, evidentemente es visualizado como un ahorro, ¿no?, en esa estructura de costo, en este ejemplo que pusiste de la hoja de papel. Totalmente. Y de la resma. Un ahorro e incluso una ventaja competitiva, porque a veces hay organizaciones que necesitan financiamiento, préstamos, etcétera, y una de las primeras requisitos que muchas instituciones financieras solicitan es, bueno, ¿qué haces tú en materia de responsabilidad social y cómo se justifican estas prácticas de transparencia organizacional? Y por supuesto ya eso, digamos, pasa a ser hasta un requisito formal que muchas instituciones solicitan para estos casos. Así es. Para cerrar, Daniel, me gustaría que compartieras con nosotros, de acuerdo a tu experiencia, esos errores comunes a la hora de levantar un plan de responsabilidad social empresarial. Bueno, errores comunes abundan, entre ellos pudiera comentar el desarrollar esa arquitectura o esa política de responsabilidad social sobre la base de lo que se piensa en la organización, sin escuchar atentamente realmente a los públicos de interés. Lo otro es mapear o escuchar a públicos de interés que no sean realmente los de valor para tu organización. O sea, hay que mapear quiénes son realmente los públicos de interés que tienes, y para esto, bueno, hay normas, puedo decirles la ISO 26000, el SDG Compass para integrar los objetivos de desarrollo sostenible, el GRI, la AA1000 Accountability, que te permite entender y saber quiénes son esos públicos de interés y mapearlos estratégicamente. Que no midas el retorno de inversión que puedes tener con una política de responsabilidad social también es clave. Lo otro, y creo que es fundamental también, no tener claridad de tu estructura organizacional e incluir un equipo de responsabilidad social que realmente no esté en ese espacio, digamos, más atinado dentro de tu estructura organizacional para la toma de decisiones, porque cuando hablamos de responsabilidad social, lo decía al inicio, debe permear a toda la cadena de valor. No es una gerencia más, no es un órgano más de la organización, sino que todo es transversal a todas las áreas de la organización. Entonces también hay que fijarse muy afinadamente en qué espacio de la estructura organizacional van a estar, y entre estos pues hay múltiples, por supuesto, de acuerdo a cada naturaleza de negocio, que hay que atender muy definidamente para no errar y más bien generar valor social, valor ambiental y valor económico a nuestra gente, a lo que somos como organización. Así es. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por toda esta información de tanto valor para nuestra audiencia. Hasta el momento estuve conversando con Daniel Horta, él es especialista en responsabilidad social empresarial, director de Red Profesionales RSE en el Mundo, docente e investigador de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y líder del programa de formación de microempresarios Banesco, también doctorado en gerencia de la UCB. Muchísimas gracias, Daniel. Vale, feliz tarde. Sigamos construyendo el país que queremos. Un abrazo. Claro que sí. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be